Bien, en esta clase grabada lo que vamos a hacer es la introducción o la primera parte de nuestra primera unidad, que tiene que ver con el cálculo o el análisis combinatorio. Vamos a poner el título: Cálculo combinatorio. Lo primero es tener un poquito en cuenta para qué se usa, para qué sirve en general el cálculo combinatorio, la combinatoria simplemente, ¿sí? El cálculo combinatorio o combinatoria tiene que ver con las formas o las maneras y las cantidades, sobre todo, que es lo que importa, de agrupar, de hacer subconjuntos o agrupaciones con elementos de un determinado conjunto, ¿sí? En teoría se dice que el cálculo combinatorio tiene por objeto analizar y determinar, ¿sí?, el número de agrupaciones posibles de elementos de un conjunto, sin tener en cuenta o independientemente de la naturaleza de estos objetos, teniendo en cuenta además las restricciones o ciertas restricciones que pueden imponer cada tipo de problema o de situación con la que se va a trabajar. En general, se usan tres formas de agrupación o de agrupamientos, que son los que habitualmente se llaman fundamentales o más importantes, que son las variaciones. Vamos a ir anotando acá, que son las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. La diferencia en los tres nombres básicamente es para diferenciar además qué característica particular tiene cada una de estas tres formas de agrupar y por qué se usa una u otra según las restricciones que los problemas puedan ir imponiendo. Además, se trabaja con estas tres formas, se trabaja de dos maneras. Se trabaja esto para las tres, ¿sí?, sin repetición o simples, cuando no se pueden repetir elementos, y con repetición en el caso de que se puedan repetir elementos, ¿sí?, en cualquiera de las tres, ¿sí?, en cualquiera de las tres formas. Obviamente vamos a empezar con las simples y después vamos a ir a las con repetición, ¿sí? En general, a la cantidad de elementos del conjunto lo vamos a simbolizar con la letra M, y a la cantidad de elementos de cada agrupación o subconjunto con la letra N, ¿sí? Esto va a ser siempre en general. Por ende, siempre para cualquiera de las tres formas de agrupar, M va a ser siempre mayor o igual que N, porque M es la cantidad total de elementos del conjunto. Pero antes de meternos en las tres formas de agrupar, lo primero que vamos a hacer es definir el concepto más importante sobre el cual se construye básicamente todo el cálculo combinatorio. El concepto es el concepto de factorial de un número natural. Factorial, ¿sí? No factorial con E, no, factorial. En general, se define como factorial de un número natural n, y lo vamos a denotar como n con un signo de exclamación cerrado, ¿sí? Se define como factorial de un número natural n al producto de todos los números naturales comprendidos desde n hasta 1, es decir, n por n menos 1 por n menos 2 por, bueno, etcétera, hasta 3 por 2 por 1. Eso es el factorial de un número natural cualquiera. Producto de todos los números naturales comprendidos, desde n hasta 1. Así, por ejemplo, el factorial de 5 va a ser 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, según la definición. Y el factorial
de 5. Esto lo podemos hacer por definición, ¿sí? Usando la definición de factorial o también con la calculadora. El factorial de 5 es 120. Otro factorial, por ejemplo, el factorial de 3. Vamos a hacer uno más rápido. 3 por 2 por 1, esto nos da 6. Factorial de 4. 4 por 3 por 2 por 1. Esto nos da 24. Factorial de 1 es 1. ¿Sí? Es el menor número natural posible. En la calculadora ustedes van a encontrar una teclita en la mayoría de las calculadoras comunes que usamos. Una teclita en la cual figura arriba a la izquierda x elevado a la menos 1. Y en la segunda función de esta tecla aparece x factorial. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, el primero que hicimos, 5 factorial va a ser 5. Esta teclita después del shift, ¿sí? La teclita del factorial con el shift, porque el factorial está en la segunda función. Y después el igual, y la calculadora nos va a decir 120. Bien. Por definición de factorial, por definición, esto es tener en cuenta, por definición, el factorial de 0 también es 1. Decir por definición significa básicamente algo así como decir aceptarlo por fe. No hay algo que pruebe o que demuestre esto básicamente, por eso decimos por definición. ¿Por qué por definición? Porque el menor valor posible en la definición del factorial, el menor factor posible es el 1, ¿sí? El menor resultado posible también es el 1, porque el factorial está definido solo para números naturales. Por lo tanto, el factorial de 0, porque muchas veces vamos a necesitar el factorial de 0, por definición, va a ser 1 siempre. ¿Ah? Y en general, cuando uno trabaja con factoriales, a veces es bueno hacer uso de, sobre todo cuando se trabaja con cocientes, ¿sí? Con divisiones entre factoriales, a veces es bueno usar la simplificación, ¿sí? Entonces vamos a poner, a ver, para tener en cuenta, porque lo vamos a usar y mucho a esto, sobre todo en la resolución de ecuaciones y de algunos problemas, la simplificación con factoriales. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos simplificar o resolver, ¿sí? 5 factorial sobre 3 factorial. La forma de resolver esto, tradicionalmente, sería decir, a ver, bueno, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Dividido, y también por ahí desarrollaríamos este otro factorial. Ahora, si nos fijamos, el 3 factorial está comprendido en el 5 factorial. ¿Por qué? Porque esto que está acá, 3 por 2 por 1, no es ni más ni menos que 3 factorial. Entonces, con que desarrollemos el 5 factorial hasta el 3 factorial, es decir, 5 por 4 por 3 factorial, ya es suficiente para poder simplificar, porque esta expresión es exactamente la misma que está acá. Como tengo una expresión multiplicando y la otra dividiendo, las puedo simplificar. Y esto va a ser 5 por 4, 20. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos simplificar 7 factorial sobre 4 factorial. Desarrollamos el factorial mayor. 7 por 6 por 5 hasta 4 factorial. Y ahí entonces podemos ahora simplificar, ¿sí? 7 por 6 por 5, esto es 210. Uno podrá decir, bueno, pero es simple, para eso está la calculadora. Sí, es verdad, para eso está la calculadora. Pero no siempre la calculadora va a servirnos de ayuda, o por lo menos no siempre, si es que en nuestro trabajo contamos con expresiones algebraicas, por ejemplo, ¿sí? Tenemos letras, tenemos expresiones generalizadas, no ejemplificadas como acá. Vamos a suponer esto otro. Tenemos una multiplicación
5 factorial por 3 factorial dividido 6 factorial. Acá conviene siempre desarrollar el factorial mayor para poder simplificar. Entonces yo acá podría decir, dejo el 5 factorial como está, y en el 6 factorial desarrollo 6 por 5 factorial, y dejo 3 factorial por el momento. Simplifico 5 factorial con 5 factorial. Y además, como 3 factorial también es 6, es decir, podríamos decir 3 por 2 por 1 dividido 6, 3 por 2, 6 por 1, 6, simplifico todo esto. El resultado de toda esta simplificación es 1. ¿Sí? Desarrollo siempre el factorial mayor. Vamos a suponer la siguiente expresión, n factorial, y acá es donde la calculadora ya no me va a servir, sobre n-1 factorial. ¿Qué factorial es mayor? N. ¿Sí? Este es un factorial anterior, es n-1. Entonces desarrollo n factorial hasta encontrar a n-1 factorial en su desarrollo, es decir, n por n-1 factorial sobre n-1 factorial, y ahí entonces podemos simplificar y lo único que nos queda es n. Otro ejemplo, vamos a hacer otro acá arriba, vamos a simplificar, por ejemplo, n-2 factorial sobre n factorial. Buscamos siempre desarrollar el factorial que sea mayor. ¿Qué factorial es mayor? N factorial. Entonces, ¿a quién vamos a desarrollar? A n factorial. Hasta encontrarnos con n-2. n por n-1 por n-2 factorial. Y en el numerador también teníamos n-2 factorial. Entonces simplificamos estos dos factoriales. Y la expresión que nos va a quedar como resultado es, al simplificar todo el numerador, nos queda un 1 sobre, en el denominador tenemos n por n-1. Y acá por ahí cabe hacer una aclaración que tiene que ver con aquellas expresiones como por ejemplo acá en el ejemplo C, donde aparecen multiplicaciones entre factoriales, ¿sí? Si yo resuelvo 5 factorial por 3 factorial, ¿sí? Si lo hago con la calculadora paso por paso, 5 factorial por 3 factorial, eso nos da como resultado 720. Ahora, alguno podría decir, bueno, pero 5 factorial por 3 factorial, hacemos distributiva, ¿no es 15 factorial acaso? No, cuidado, porque 15 factorial da un número expresado en billones, ¿sí? Porque es 15 por 14 por 13 por 12 por 11, bueno, etc. El factorial no es distributivo, o sea, 15 factorial no es 5 factorial por 3 factorial. ¿Está bien? El factorial no es distributivo nunca. ¿Sí? Sí puedo simplificar, pero no puedo aplicar propiedad distributiva bajo ningún punto de vista en el trabajo con los factoriales. Una vez simplificados los factoriales, sí, la propiedad distributiva entonces pasa a ser válida para poder trabajar. Ahora vamos a meternos entonces con las tres formas de agrupación que habíamos mencionado al comienzo, que son las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Vamos a empezar con las variaciones primero, ¿sí? Acá una aclaración. Hay bibliografías donde ustedes van a encontrar a las variaciones como un caso particular de permutaciones, o al revés, a las permutaciones como un caso particular de variaciones, ¿sí? Tiene que ver simplemente con una cuestión de definición y de bibliografía, nada más, pero es indistinto, eso no hay ningún problema. Lo primero que vamos a decir es que las variaciones son los distintos subconjuntos que se pueden formar con m elementos, ¿sí? Con m elementos son subconjuntos. Vamos a ir anotando los detalles. Son subconjuntos
que se pueden formar con los m elementos de un conjunto. Acuérdense que m es el total de elementos a trabajar. Con los m elementos de un conjunto, tomándolos de a n elementos, ¿sí? Es decir, los agrupamos de a n. Con la particularidad o con la condición de que cada subconjunto debe diferir de otro en por lo menos un elemento o en el orden en que están ubicados los elementos. ¿Está? Entonces, tiene que haber una diferencia de un elemento como mínimo, o tiene que haber diferencia en el orden en que estén ubicados los elementos. En general, una variación de m elementos tomados de a n la vamos a simbolizar como variación de m tomados de a n, así de esta forma, ¿sí? Y siempre n deberá ser menor que m, ¿sí? O m mayor que n es lo mismo. Y la otra condición es que los n elementos deberán respetar un orden. Vamos a anotarlo para que quede clarito. Respetan un determinado orden dentro de cada subconjunto, subgrupo o grupo o agrupamiento, como lo quieran llamar. La fórmula que permite calcular las variaciones se obtiene de la siguiente manera. Toda variación de m elementos tomados de a n se puede calcular como m por m menos 1 por m menos 2, etcétera, hasta m menos n menos 1. Utilizando para este desarrollo, utilizando n factores. Esta expresioncita de acá, n factores, es interesante tenerla en cuenta en la fórmula después para poder trabajar sobre todo con las ecuaciones. Además, si a esta misma fórmula nosotros multiplicamos y dividimos como recursos, ¿sí? Multiplicamos y dividimos el segundo miembro, es decir, acá donde está esta llavecita en horizontal, por m menos n factorial, el producto que nos va a quedar en el numerador va a ser el factorial de m. Entonces, multiplicando numerador y denominador por m menos n factorial, nuestra variación de m tomados de a n va a tener ahora la siguiente forma. M por m menos 1 por m menos 2. Acá voy a hacer un cambio. Esto lo voy a resolver. Voy a sacar los corchetes. M menos n más 1 va a quedar aplicando el indicador. Y por último lo multiplicamos por m menos n. M menos n. Fíjense que como acá es m más 1, si yo resto 1, siguiendo la definición de factorial, m menos n más 1 menos 1 me queda m menos n simplemente. Y voy a cerrar ahí como recurso con el factorial. Y en el denominador también vamos a utilizar la misma expresión, m menos n factorial. Al multiplicar por m menos n factorial en el numerador, sobre todo, lo que nos queda como resultado es m factorial nada más, dividido m menos n factorial. Con esta expresión, entonces, nosotros podemos finalmente calcular cualquier variación de m elementos tomándolos de a n. ¿Sí? Es decir, hay dos formas de trabajarlo o de calcularlo. Una forma usando esta división entre factoriales y la otra forma es usando n factores a partir de
m. Las dos expresiones son válidas, a veces alguna es más fácil que la otra. La calculadora también nos da una opción. En la mayoría de las calculadoras que usamos nosotros, en la Calcu, vamos a anotarlo acá arriba, en la Calcu hay una teclita, ¿sí?, que dice, esta se usa siempre, NCR, y en la inversa dice NPR. Esta es para calcular en forma directa combinaciones y esta es para calcular en forma, usando la función inversa de la Calcu, pero nos permite calcular variaciones y permutaciones. N sería nuestra M, R sería nuestra N. Algunas calculadoras tienen estas mismas dos teclas, ¿sí?, o estas mismas dos funciones en la división y en la multiplicación. ¿Sí? Alguno en la división, otro en la multiplicación. Sería cuestión también en la segunda función, ¿sí? Sería cuestión también de buscar, según el modelo de la Calcu, si estamos en este sectorcito o en estas teclas o en estas otras dos que son la división y la multiplicación. ¿Sí? En cualquier caso, es útil igual el trabajo, obviamente, con la calculadora. Vamos a ir viendo algunos ejemplos y cómo utilizamos la definición, el concepto de variaciones para poder calcular e ir resolviendo ciertos problemas. Vamos a decir que en general al cálculo combinatorio no le interesa normalmente ver cómo queda cada agrupamiento, sino la cantidad total de agrupamientos posibles, ¿está? Vamos con una primera situación. Vamos a suponer algo simple. ¿Cuántas variaciones, ¿sí?, de 7 objetos tomados de 3 podemos hacer? Aplicando las formulitas tenemos dos formas. Son, acuérdense, esto es m, esto es n, y lo podemos calcular como n factores a partir de m. O sea, en este caso sería 3 factores a partir del 7. 7 por 6 por 5. Ahí están los 3 factores. 7 por 6 por 5 da 210 agrupamientos posibles, ¿sí? La otra forma de calcular esto mismo, variaciones de 7 tomados de a 3, usando la fórmula con los factoriales, es 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial. Esto es 7 factorial. Esto es 4 factorial. Podemos simplificar 7 por 6 por 5. Bueno, vamos a escribirlo todo. 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. Simplificamos, nos queda 7 por 6 por 5, que es la misma expresión con la que habíamos calculado primero. Y esto nos da 210 posibilidades. Cuando la definición de variación dice que un subgrupo, subconjunto o agrupamiento debe diferir de otro en un elemento por lo menos o en el orden, hace referencia a lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros queremos armar con los números 1, 2, 3 y 4. Con estos 4 dígitos vamos a armar números de 2 cifras. ¿Sí? Vamos a armarlos para ir viendo. Un número será 1, 2, otro será 1, 3, otro será 1, 4. ¿Tá? Otro será 2, 1, otro será 2, 3, otro será 2, 4, otro será, bueno, seguimos, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Y tiene que ver con esto. Si comparamos este número con este de acá, tiene los mismos dos elementos, pero en orden distinto. Esta es una de las condiciones que pedía. Ahora, si lo comparo a este número con este otro, tiene distinto un elemento. Ahí están las dos condiciones. O cambia un elemento, o cambia el orden en que figuran los elementos para que los dos subconjuntos sean distintos. ¿Está bien? El 12 es distinto del 21, el 12 es distinto del 13 también. A eso hace referencia las dos condiciones que teníamos al comienzo en la definición.
Segundo ejemplo, de cuántas formas distintas pueden colocarse en fila 4 cuadros de una colección que se componen de 12 cuadros. Es decir, vamos a hacer una variación de 2 elementos tomados de A4. ¿Sí? Esto es 4 factores a partir del 12, lo podemos resolver como 12 por 11 por 10 por 9. Ahí están los 12, los 4 factores, digo, a partir del 12. Podemos resolverlo también con la cálculo. Y nos estaría dando 11.880 posibilidades para acomodar esos cuadros. En general, esa es la forma de trabajar con las variaciones simples. La gran clave o la gran cuestión está en saber diferenciar después una variación de una permutación de una combinación a la hora después de poder trabajar, ¿sí? Pero esto sería en definitiva la forma de trabajar con las variaciones. Y lo podemos trabajar con la calculadora o usando la fórmula de n factores a partir de m, o usando la fórmula que nos queda directamente desde la definición con los factoriales. Otra forma de utilizar o de resolver problemas de variaciones tiene que ver con una forma de agrupamiento que se llama diagrama de árbol, que es parecido a lo que hicimos recién con estos números acá, solo que lo hicimos en forma tipo rectangular, ¿sí? Pero es básicamente el mismo principio. El diagrama de árbol, ahí vamos a simplificar, a anotarlo acá. El diagrama de árbol determina básicamente todas las posibilidades, además de las cantidades, ¿sí? En cuanto a cuántas posibilidades, también cómo queda armada cada posibilidad. Fíjense, por ejemplo, lo que hicimos recién con los números. Si yo voy a achicar un poquito esto, ¿sí? Vamos a hacer números de 2 cifras, pero con el 1, el 2 y el 3 nada más. Si tengo que armar con el 1 como primer elemento, con el 2 como segundo elemento, y después los que empiezan con 1, los que empiezan con 2 y los que empiezan con 3. Si empezamos con 1, tenemos como posibilidades para la segunda posición al 2 y al 3. Si empezamos con el 2, tenemos al 1 y al 3. Y si empezamos con el 3, tenemos al 1 y al 2. Yo dije, con 3 dígitos, ¿sí? En este caso, íbamos a usar m igual 3 y n igual 2. 3 dígitos para la primera posición, ¿sí? O es el 1 o el 2 o el 3. Y según cuál elijamos, nos quedan 2 dígitos después para la siguiente posición. Los números que hemos formado en este caso se obtienen así en forma horizontal: el 12, el 13, el 21, el 23, el 31 y el 32. En total son 6 números posibles, ¿sí? Esto es un ejemplo nada más de... y fíjense que no repetí. No repetí porque estamos trabajando sin repetición, pero es posible trabajar con la repetición también. Tendremos que agregar una tercera flechita con el 1, pero bueno, no estamos repitiendo nada más que por eso. Pero en general, esto es un ejemplo de cómo utilizar o de cómo trabajar con el diagrama de árbol. En general, lo que más interesa no es obtener todos los resultados posibles, ¿sí? No es ver cómo queda cada numerito en este caso, sino lo que importa es el total. ¿Cuántos